Buenas tardes a todas y a todos. Perdón, soy Dago Comenan. Estoy bueno, no sé si todo el mundo me conoce. Bueno, soy, digamos, parte del Centro de Estudios Africanos y hoy estamos aquí para hablar un poco de la situación en Senegal. Bueno, pido disculpas porque estoy padeciendo un catarro, entonces lo siento por la voz y pienso que voy a hacer de vez en cuando para que no se molesten demasiado. Bueno, dicho eso, pues estoy aquí con Pepe Naranjo, como bien lo ha presentado Roberto, que es un periodista, ganador del Premio de Casa África de Periodismo y vive en Senegal, ¿no? Vive allí, está experimentando de primera mano lo que está sucediendo ahí. Aquí seré más bien para aportar un marco más teórico y Pepe será la raíz, ¿no? El protagonista, ¿no? El testigo de lo que está aconteciendo en, en Senegal. Así que sin más preámbulo, pues quería ya dar la gracia a Roberto y al CEAF por organizar esta sesión. Y ya el 3 de febrero, pues con una locución, el presidente Macky Sall anunció el aplazamiento de las elecciones. Al día siguiente, el lunes, el Parlamento estaba ya avalando esta decisión que ya venía de otras votaciones parlamentarias previas. Y pienso que en eso, ¿no? Para la cadena de acontecimientos sería mucho más interesante que nos lo contara Pepe. Está Pepe, ¿no? ¿Verdad? Sí, estoy aquí. Sí, vale, vale, vale. Entonces, sí que si Pepe puede contarnos la cadena de acontecimientos que nos lleva hasta esta situación, pues le agradecemos. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Gracias a SEAR también por la invitación. Creo que generar estos espacios en donde nos podamos encontrar y discutir y resolver dudas y intercambiar opiniones son maravillosos, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos en mi experiencia que escribo, al final, bueno, pues escribes en un contexto, en un marco determinado, en un periódico y muchas veces muchas cosas se quedan fuera o no puedes aclararlas lo suficiente, ¿no? Entonces, para mí también es una gran oportunidad. Bueno, con respecto a lo de Senegal, yo como marco primero diría que yo creo que estamos asistiendo a una pugna entre unas determinadas élites que han gobernado este país durante en los últimos 12 años y que no y que se resisten a dejar el poder. Entre otras cosas porque hay bueno, pues ya sabemos lo que es el poder, pero entre otras cosas porque hay también grandes negocios en perspectiva con el tema del gas y el petróleo, etcétera. Y creo que ese es un factor también que es interesante que lo metamos al menos en la discusión o en la balanza, ¿no? Esas élites se sienten amenazadas por la emergencia de una alternativa política que ha surgido en la última década que se consolida a partir de las presidenciales del 2019 y de las últimas elecciones legislativas, que es la alternativa que encarna el opositor Ousmane Sonko, que es un líder rupturista, eh, que plantea, que tiene un discurso totalmente diferente al de los actuales gobernantes. Es un discurso muy, bueno, muy en la onda de lo que está pasando en muchos lugares de África, de rechazo al neocolonialismo, de una reivindicación de esas ideas panafricanistas, a veces un tanto vaga, pero bueno, digamos que su discurso está trufado de referencias anticolonialistas y panafricanistas, ¿no? Todo eso se estructura en torno al PASTEF, el Partido de los Patriotas, y a la figura de Ousmane Sonko. Desde el año 2021 comienza, digamos, una persecución o una... Sonko se ve envuelto en distintos procesos judiciales auspiciados
o bien desde el entorno del poder, o se sospecha que desde el entorno del poder, incluso con acusaciones de violación y de difamación, etcétera. Bueno, hay toda una serie de procesos judiciales que podemos entrar en ellos si quieren. Y al final del camino, Sonko es apartado de la carrera presidencial por esas condenas y en un clima de creciente recortes de libertades, recortes de derechos, encarcelamiento de opositores, de líderes de la sociedad civil, de periodistas. Digamos que Senegal ha dado unos cuantos pasos atrás en materia de libertades, como constatan los organismos internacionales en los últimos 3 años. Y todo eso desemboca en un proceso electoral en el que está la gran ausencia de Ousmane Sonko como candidato, porque está en la cárcel, pero esa opción política alternativa consigue presentar a varios candidatos, entre ellos Bassirou Diomaye Faye, que es el candidato que Sonko avala, y parece ser que Diomaye Faye tiene unas enormes expectativas de que puede ganar esas elecciones. Porque la opción de Sonko, ese relevo que se está produciendo, yo diría que incluso generacional, tiene serias posibilidades de ganar las elecciones. Y entonces el miedo a perder el Macky Sall, el actual presidente, no se presenta, pero llegamos a una lista de 20 candidatos. Cuando uno mira a los 20 candidatos, dice, pues bueno, pues no hay nadie, en principio, que pareciera capaz de hacerle sombra a la popularidad de la candidatura de Diomaye Faye y, por tanto, de Sonko, ¿no? Que es el que está en la sombra. Y eso es lo que desencadena que Karim Wade también se queda fuera de la lista de candidatos, eso hace que el gobierno tema que no haya nadie que le pueda hacer frente, y se produce una decisión el pasado sábado por parte de Macky Sall de suspender las elecciones sine die, y luego el Parlamento el lunes, en una bochornosa sesión en la que irrumpe la gendarmería, decreta que el retraso de las elecciones es de 10 meses, o sea, tienen 10 meses. Digamos, por decirlo claramente, el gobierno quería que se volvieran a barajar de nuevo las cartas, porque veían que con las cartas que tenían en la mano lo tenían muy mal. Entonces, porque Amadou Ba, el candidato de ellos, es muy tecnócrata, no tiene carisma, no tiene carisma, es muy impopular, y veían que tenían todas las de perder. Entonces, digamos que el escándalo en esta situación ya no solo es que se aplacen las elecciones, sino que la motivación que se oculta detrás de ese aplazamiento y por tanto de la prórroga de 10 meses del mandato de Macky Sall, la razón verdadera que se oculta detrás es una cuestión partidaria y política, ¿no? De un grupo que ha estado en el poder que se resiste a perderlo, porque tienen miedo a que los que vengan detrás haya una rendición de cuentas, etcétera. Este es, digamos, grosso modo, un poco, Dago, el resumen que yo planteo, ¿no? Un poco dando algunos elementos para que la gente lo entienda. Sí, sí. Se me escucha, ¿no? ¿Me escuchas, verdad? Bueno, y en esta configuración mencionaste a un personaje que pienso que es central, porque está un poco a la raíz, ¿no? Porque es su partido que ha estado empujando hacia el aplazamiento de las elecciones, que es Karim Wade, ¿no? ¿Qué papel juega Karim Wade en esta configuración? Bueno, la verdad es que justo el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Yo creo que Karim Wade es hoy por hoy el plan B de la mayoría gubernamental. Ellos se dieron cuenta de que con Amadou Ba no iban a llegar muy lejos, a menos que hubiera una gran manipulación de las elecciones, y eso en el sistema electoral senegalés es bastante complicado, que también eso es interesante, ¿no? Por eso toda esta pelea se produce antes de las elecciones y no como suele ocurrir en los países africanos, muchos países africanos, que las disputas son después, ¿no? Pero es que en el sistema electoral senegalés es bastante difícil hacer trampa y eso es interesante. Entonces, lo que está ocurriendo es que se depositaron muchas esperanzas en que si Karim se presentaba, Karim Wade al final procede de la misma familia liberal que Macky Sall. Compartieron, de hecho, gobierno en su momento, cuando, bueno, Macky Sall estaba con Abdoulaye Wade, con el padre de Karim Wade. Entonces, Karim Wade representa una alternativa de la oposición, por tanto, votable por aquellos que rechazan a Macky Sall,
pero al mismo tiempo no es tan rupturista como la opción de Sonko Yomai, ¿no? Como el tándem Sonko Yomai Faye. Eso creo que es el clavo ardiendo al que se agarraron muchos en Beno Boyacar para decir, bueno, si no ganamos, por lo menos que no ganen estos radicales, ¿no? Es el planteamiento que ellos hicieron. Esa es la interpretación política que hacen muchos, ¿no? Porque precisamente es la exclusión de Karim Wade de la lista de candidatos lo que desata toda esta tormenta. Este aplazamiento electoral y todas las protestas que estamos viviendo ahora, ¿no? No, de verdad que creo que es para mí un honor, ¿eh? Lo digo por la gente que no nos conoce, eres amigo mío, eres una persona que respeto, te cito en muchas ocasiones en mi tesis doctoral y una vez más estoy muy agradecido de tu lectura de la situación, porque creo que eso básicamente lo que a lo que estamos asistiendo. Y yendo un poco más allá, pienso también que Kalimuad es el candidato que han elegido, que se ha elegido desde París, porque se ha visto la medida express que se ha puesto en marcha para, para quitarle la nacionalidad francesa y también la declaración francesa a raíz del aplazamiento de las elecciones al contrario de las demás declaraciones francesas, cuando hay situaciones así, Francia, al contrario de Estados Unidos, de la Unión Europea, incluso de la CEDEAO, ha sido uno de los pocos actores en pedir que haya una fecha clara para la próxima elección. No han pedido que se respete el calendario electoral. Así que creo que sí, sí, está, lo que has dicho me alegró mucho porque es lo que pienso yo. No sé, no, me encantó porque no estando sobre el terreno, alguien como tú, con tu experiencia, estando en el terreno, que saque las mismas conclusiones que yo, me siento muy halagado. Así que muchas gracias. Es interesante lo que apuntas a los vínculos internacionales, porque precisamente hoy ha publicado un comunicado la Unión Europea del alto representante para asuntos exteriores, bueno, de Borrell, en el que viene a decir que me parece que si lo analizamos desde la perspectiva del lenguaje diplomático, es un comunicado bastante contundente el de la Unión Europea, en el que le pide a Macky Sall, primero le pide que respete los derechos y las libertades de la gente, y cita expresamente el derecho de manifestación, Uh -huh. que no se está respetando, porque es evidente que no se está respetando. Todas las manifestaciones que piden autorización se deniegan la autorización, o sea, no hay derecho ahora mismo de manifestarse, ¿no? O Uh sea, -huh. imagínate lo grave que es eso, ¿no? En un país. Que se respete el derecho a expresarse públicamente. El gobierno de Senegal el domingo o el lunes decretó el cierre de una cadena de televisión privada porque estaban emitiendo las manifestaciones de Walfadjiri, ¿no? Uh -huh. O sea, el comunicado de la Unión Europea va directamente a el derecho a manifestación y derecho y libertad de expresión, ¿no? Y libertad de prensa. Le pide eso, le insta al gobierno a celebrar elecciones en el plazo más breve posible. No habla de restablecer calendario, pero dice en el plazo más breve posible. Y luego dice, y me parece lo más significativo, que este retraso electoral amenaza con manchar el prestigio democrático de Senegal. Y lo dice con esas palabras, ¿no? Amenaza con manchar o con ensuciar, ¿no? Lo dice en francés. Me parece que si tenemos en cuenta, bueno, por no hablar de la posición de Estados Unidos, Uh -huh. que pedía el restablecimiento del calendario electoral y decía que la votación en el Parlamento había sido, que no era legítima, ¿no? O sea, me parece que todo eso nos indica que Macky Sall se está quedando un poco aislado en el contexto internacional. Es verdad que la CDAO tampoco ha sido muy contundente, no ha sido tampoco, bueno, de la CDAO tampoco esperamos nada, ¿no? A estas alturas, ¿no? Pero, pero tengo la sensación de que se están moviendo cosas, ¿sabes? De que esta decisión de Macky Sall es un tanto a la desesperada y que esos apoyos que tiene fuera se están desgastando de alguna manera. No digo que se le vuelvan en contra, pero se están desgastando. Sí, y de hecho, a mí una de las cosas que me pareció fuerte, ¿no? En esta configuración, porque al principio no entendía, pensaba que Karim Wade había sido víctima de una injusticia, por eso había tanto jaleo alrededor de la eliminación de su candidatura, pero no, porque
depuso su candidatura en diciembre del año pasado y perdió la nacionalidad francesa el 16 de enero. Ah, Eso hace que normalmente está fuera, ¿no? del juego. claro, pero es que lo más grave, Dago, es que cuando tú presentas la candidatura, tú haces una declaración jurada de que solo tienes la nacionalidad senegalesa. Digamos que cuando Karim Wade presenta la candidatura, miente. Ujú, Entiendo que ahí incluso hay otra candidata, Ross Guardini, que le pasó lo mismo. Presentó la candidatura teniendo la doble nacionalidad, dijo que tenía solo la senegalesa y cuando se supo que tenía la franco-senegalesa, está detenida, cuidado. Está detenida por falsificación de documento público o por perjurio, no sé el tipo delictivo exacto, pero está detenida. O sea, no es una cuestión menor, porque la exactamente. Constitución establece claramente que solo puedes ostentar la nacionalidad senegalesa. Nos puede gustar más o menos la norma, pero eso es lo que dice. Y Karim Wade, cuando presenta el dossier, lo cierto es que todavía mantenía la nacionalidad francesa. Ujú, Entonces, claro, el Constitucional lo rechaza porque yo lo que veo es que no hay, es verdad que se abre un conflicto entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, pero a mí la duda que me cabe es si eso per se es razón suficiente como para justificar un aplazamiento electoral nada menos que de 10 meses. Mi respuesta, o sea, mi opinión es que no. Y he hablado estos días con juristas y tal para un poco, claro, para estar al tanto. Y hay división de opiniones, pero ujú. la mayoría dicen que no se justifica un aplazamiento electoral por una situación como esa y que en todo caso es el propio Tribunal Constitucional quien debe decir si hay o no un aplazamiento electoral, no el Exactamente. presidente de la República, que además está saliente, que además se va, ¿no? Exactamente, porque el principio en Senegal, como en que ha copiado básicamente el sistema francés, es el siguiente, que el Consejo Constitucional es soberano, sus decisiones no pueden ser contestadas, entonces tocaría al propio Consejo Constitucional revisar su copia y decir, mira, que hemos cometido tales errores, así que pensamos que por razones especiales debemos hacer eso. Eso no le incumbe ni al presidente ni al Parlamento, por mucho que y sobre todo en las condiciones que se ha visto con la gendarmería que han entrado allí, sacando a la fuerza a parlamentarios de la oposición. Es que fue de verdad unas escenas surrealistas. Ver a gendarmes sacar a parlamentarios del hemiciclo, eso, wow, pienso que... Esa sesión parlamentaria no se va a olvidar, va a Uh pasar a -uh, la historia, ¿no? De uh este -uh. país. Yo he estado haciendo también echando una mirada para atrás, ¿no? A cómo fueron cuando Senghor en el 63 gana las Exactamente. primeras elecciones, cuando Abdou Diouf el traspaso de poder o cuando Wade y tal. Y la verdad es verdad que en el 63 hubo manifestaciones, hubo muertos y tal, pero yo creo que la profundidad de la crisis de hoy y los elementos, yo citaba antes, ¿no? Yo creo que estamos ante los estertores de una élite, bueno, los estertores y al final acaba siendo desplazada, ¿no? Que todo apunta a que puede ocurrir, ¿no? De una élite que está ahí apegada al poder y que no se quiere ir y que tal, y que no lo suelta, ¿no? Y al Uh final -huh. todo esto tiene un impacto enorme también sobre el hecho migratorio, que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Decimos, pero bueno, es que la gente, y yo lo digo, ¿no? En las charlas y tal, la gente que viene de Senegal no son necesariamente gente que esté pasando hambre o incluso ni siquiera que sean pobres. Lo que son es gente que han dejado de creer en el futuro. Y eso Exactamente. tiene mucho que ver con la incertidumbre que genera todo Ujú. esto. ¿Sabes? Exactamente, exactamente eso. Hay una correlación directa, ¿no? Entre estos dos fenómenos, porque la cuestión de creer en el futuro es un elemento clave a la hora de analizar los procesos migratorios y sobre todo cuando se ha visto, ¿no? Esta incertidumbre el año pasado y todas las olas de represiones que hubo, pues la repercusión directa fue una ola migratoria de senegaleses en picado, ¿no? Bueno, en crecimiento. Entonces, es importante entender que
bueno, sobre todo desde España, ¿no? Que es el vecindario inmediato, sobre todo Canarias, el vecindario inmediato, y que las acciones que se está produciendo allí en Senegal, pues pueden tener unas repercusiones a nivel de inmigración para Canarias especialmente. Entonces, creo que es importante, ¿no? Entender eso y no verlo como algo lejano que está pasando muy, ¿sabes? Una cosa ajena. Y sí que de verdad creo que es muy interesante y sobre todo lo que quería, porque he escuchado a algunas personas, algunos analistas que estaban justificando la situación de Maquisal usando un paralelismo con lo que pasó en Costa de Marfil a partir de 2005, ¿no? El aplazamiento de la elección de 5 años, diciendo, no, pero en Costa de Marfil pasó, pero había situaciones diferentes. En Costa de Marfil había una situación de guerra, el país estaba en guerra, Senegal, hasta que yo sepa, no está en situación de guerra, no hay una situación de excepción que justifique un aplazamiento de la elección, salvo la voluntad de una cierta élite de aferrarse literalmente al poder a toda cuesta, porque eso es lo que veo y es lo que has dicho, porque yendo en contra de lo que dice la Constitución. De hecho, la fecha de las elecciones está escrita, de la elección presidencial, está escrita en la Constitución. Entonces, no es un, una cosa que el presidente puede cambiar porque le da la gana. Lo que está escrito es la duración del mandato presidencial y Uh eso no -huh, se puede modificar. uh -huh, Lo que la fecha luego, cada régimen la va fijando en medida de... Pero lo que sí está claro es que el 2 de abril expira el mandato de Macky Sall. sí. Y eso, en principio, es lo que era inamovible. Por eso, cuando el Parlamento se reúne el lunes, es que, cuidado, es interesante, porque el lunes el Parlamento, con esa votación en la que expulsaron a los de la oposición, Manu Militari, de la sala, lo que hacen es modificar la Constitución mediante un proyecto de ley. Uh -huh, No uh es -huh, una, no es una cuestión menor, un decreto y tal. Es una cosa exactamente. jurídicamente muy... Y lo hacen por la vía de urgencia, que es Uh lo que -huh, la oposición decía. Dice, ustedes están modificando la Constitución por la vía de urgencia. ¿Qué es esto? Entonces, claro, hay toda una serie de situaciones anómalas, uh -huh, y de irregularidades que al final nos llevan a lo que comentábamos, ¿no? A que hay una intencionalidad política partidaria detrás de un decreto que no es, y de unas medidas que se aprueban en el Parlamento que no son una tontería, ¿no? uh -huh, Se ha, desde luego, violado el espíritu, ¿no? de la Constitución. Probablemente, bueno, tendrán que venir los juristas a decir si los procedimientos se han respetado en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. Pero desde luego, y está pendiente que el Constitucional, por cierto, se pronuncie, porque se han presentado recursos. Tanto los candidatos como los diputados de Yegui y Ascanguí de la oposición han presentado recursos. Entonces, bueno, a ver qué dice el Constitucional. Es verdad, y este es otro elemento que introduzco en el análisis, que los jueces del Constitucional deben lealtad a quien lo pone, a quienes lo han puesto allí. Y ese es uno de los problemas del régimen senegalés, que es un sistema exactamente. hiperpresidencialista, Uh -huh, que Macky Sall o el presidente de la República se le dota de enormes poderes en numerosos ámbitos. El otro día, cuando hace unos meses entrevisté a Minata Touré, por ejemplo, me recordaba que el presidente de Senegal nombra y promociona a los jueces. O sea, es él quien uh -huh, está... Entonces, claro, que por cierto es un sistema heredado de Francia, ¿no? uh -huh, Eh, pero es un sistema heredado de la Francia de Gaulle, uh -huh, uh claro, -huh. porque es la Francia que estaba en el momento de la independencia, entonces como pasó en muchos países, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Cogieron los Sí, sí, modelos de sí. constitución de sus metrópolis, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y eso es uno de los defectos que precisamente muchos candidatos de la oposición, como Sonko, Diomaye Faye, etcétera, quieren reformar, quieren retirar poderes al presidente. Y me encantará que algún candidato de los que puedan ganar lo haga, ¿no? Porque eso sí que sería realmente significativo de que quiere cambiar profundamente las cosas, ¿no?
Sí, sí, y un elemento que es cierto, pero Senegal tenía, a diferencia de otros países como Costa de Marfil, que nosotros desde el inicio hemos ido a tope con el modelo hiperpresidencialista, Senegal, hay que recordar que Senegal al principio había cogido un modelo, digamos, donde el Parlamento era un contrapoder efectivo. Fue en diciembre de 62, cuando Senghor hizo el golpe de Estado para quitar del medio, para vaciar el poder del Parlamento en lo que es el caso Mamadou Dia, que puso en pie ese sistema que hoy está dando los problemas que tenemos hoy. Si se hubiera mantenido el sistema de 60 con un parlamento que es un contrapoder efectivo, creo que no, no sé, no me gusta mucho ir en especulaciones, pero pienso que hubiera sido mucho más eh, difícil por un presidente intentar imponer, porque entre Wade en 2012, que intenta con toda su fuerza empujar hacia un tercer mandato, y Macky Sall, que hoy con lo que le otorga, digamos, esta monarquía elegida, pues está de una forma u otra, ¿no? Mostrando los límites del sistema hiperpresidencialista que tenemos. No sé cómo tú lo Pero percibes desde el fíjate, verano. Dago, que Guade nunca se atrevió a retrasar las elecciones. Sí. Uh -huh. Y estuvo tentado, hubo momentos en los que y nunca se atrevió. Uh -huh. Guade, en ese sentido, demostró ser mucho más republicano que lo que está ahora mostrando en principio Macky Sall. Bueno, Macky Sall en su defensa luego dice, pero ¿cómo se les ocurre pensar que yo me quiero quedar en el poder? Estos son solo 10 meses hasta que arreglemos los problemas y tal. Pero es que yo creo que la crítica no es tanto que pensemos que él se quiere quedar en el poder, porque en principio él ha prometido que se va a ir y en principio, bueno, se va a ir. Vale, hay muchos senegaleses que desconfían de la palabra, pero bueno, yo en principio, él ha dicho que no se presenta. Vale. El problema es que se monta todo este pifostio y retrasa las elecciones por un tema partidario, porque Sí, teme, claro, esa es la madre del cordero. Como al final la política acaba afectando, digamos, o sea, infiltrando a una decisión que tendría que ser una decisión tomada con una perspectiva mucho más de imparcialidad o de... pero se ha visto que esa supuesta imparcialidad que tendría que jugar el presidente de la República no es así, ¿no? Y institucionalmente está jugando un rol partidario. exactamente. Y bueno, para hacer otro paralelismo, ¿no? En 2020 en Costa de Marfil, por decisiones puramente partidarias, hubo un tercer mandato en Costa de Marfil porque en el partido no había un sucesor, entonces yo, en contradicción de lo que dice la Constitución, yo voy por un tercer mandato hasta que en mi partido haya un sucesor. Entonces creo que es una dinámica que se está reproduciendo un poco, donde la Constitución más o menos no es una base sólida para la fundación de un Estado, sino una cosa que se puede moldear según los intereses partidarios de esta élite dirigente de estos países, ¿no? Es que eso es mi lectura más o menos de los acontecimientos. Me parece súper interesante, Dago, lo que dice, porque claro, eso invita a reflexionar sobre un blindaje de la Constitución de alguna manera. Pero Uh -huh. claro, también es verdad que luego los parlamentos tienen que tener un cierto margen de maniobra, hombre, no para tocar la Constitución, a lo mejor que Exactamente. quizás establecer que haya mecanismos como tipo referéndum, pero bueno, luego también sabemos que ha habido referéndum para modificar la Constitución en los que se han amparado presidentes, no solo Ouattara en Costa de Marfil, sino Conde en Sí, Guinea-Conakry o... Entonces, claro, al final es un problema serio de gobernanza, ¿no? Y que tiene que ver exactamente. también, que afecta directamente con el corpus legal de organización, ¿no? Democrática de los países, ¿no? Y quiero decir, porque yo pensaba estos días, ¿no? Tanto que hablamos, ¿no? Y tanto que se repite en la narrativa dominante, ¿no? Lo de Senegal, un país estable, con una tradición democrática, y Bueno, los periodistas somos los primeros culpables de eso, ¿no? Pero lo repetimos muchas veces, pero fíjate que fácil es tirarlo todo por la borda, ¿no? Uh Qué -huh. fácil
es que se pase de ser un país de transición democrática a vivir la situación que vivimos hoy, que Exactamente. es que, Dago, llamas a intelectuales, destacados intelectuales senegaleses, y tienen miedo a hablar. Ujú, ¿Sabes lo que te digo? Que hay una, otros no, no todos, pero hay una sensación de impunidad del poder, de miedo y tal, y luego hay miles de personas decididas a combatirlo y a luchar y a dar su opinión y a pelearse, a estar en la cárcel. Es que ahora mismo hay cientos de detenidos por ir a las manifestaciones en las cárceles. Es verdad que las manifestaciones fueron muy violentas, también, pero claro, la represión, o sea, no se puede equiparar la violencia que ejerce un ciudadano con la que ejerce la fuerza de seguridad, ¿no? Eso exactamente. cualquier, bueno, iba a decir cualquier jurista, pero cualquier persona con un mínimo de sentido común entiende, ¿no? Que desde el Estado tú no puedes meter a matones armados en las manifestaciones o utilizar a niños como escudos humanos la policía lo ha hecho esto en Senegal. Ujú, Poner a ujú, niños delante para que no les tiren piedra. O sea, quiero decir, se han sobrepasado muchas líneas rojas, ¿no? ujú, ujú. Sí, de verdad. Y también otro elemento que a mí me pareció muy, muy curioso, ¿no? Sobre todo a la hora de analizar esta situación es que, ¿sabes que Macky Sall tenía un trabajo al final de su mandato? Porque Macron le había nombrado como embajador del Pacto de París para la paz y el planeta. No, no Entonces, sabía, no sabía. eso sí lo había nombrado para, para cuando acaba su mandato. No sé cómo va a acabar esto, porque se ha visto como un incentivo, ¿no? Para que Macky Sall deje y que no esté tentado de perseguir un tercer mandato. Pero por eso yo pienso que a cambio, porque este puesto le otorga una inmunidad que le pone a salvo de un posible, ¿cómo se llama esto? Una Eh, investigación judicial o... exactamente. Como ha pasado con Wade, como ha pasado con Dos Santos. Entonces, esto le da una inmunidad internacional que hace que está más o menos a salvo de investigaciones posteriores a su mandato. No, es Entonces, que, creo, uh-huh, sí, es que yo creo que ese es uno de los temores que hay. No sé de Maquisal, porque yo no le he preguntado directamente, pero sí que se percibe que hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? A esa rendición de cuentas, ¿no? Que uh-huh. pueda venir posterior. Sí, sí, porque en lugar de hacer las cosas bien para salir ¿sabes? Con honor, hacen siempre, amañan un poco el juego y al final siempre están buscando siempre alguien de confianza, pero este alguien de confianza no siempre, por lo que ha pasado en Angola, ¿no? Que Dos Santos pensaba que su hombre de confianza le iba a dejar en paz, pero al final fue una persecución. Bueno, mira lo de Mauritania. Abdelaziz está en el Exactamente. talego condenado. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pienso que más allá de esto, esta oligarquía, porque lo recordaste bien, lo recordaste muy bien, ¿no? Que en el origen Macky Sall es parte del Partido Democrático Senegalés. Entonces es como un grupo que está ahí conformado, que tiene su privilegio y que intentan más o menos mantenerlo a salvo para que nadie intente pisar el otro. Es cierto que algunas personas dicen que no, Macky Sall ha puesto en cárcel a Karim Wade pero bueno, creo que ahí no Bueno, se podía esconder mucho. no, bueno, tú sabes lo que decía Abdoulaye Wade, el padre de Karim decía, la cárcel en Senegal es una fábrica de presidentes. Así que casi que hasta se lo puede haber agradecido en un momento dado. Eh, lo puso en la cárcel, pero lo amnistió. Sí, 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 eso sí, lo amnistió, eso sí. O sea que yo creo que ese dato tampoco se nos puede olvidar. Bueno, no fue exactamente una amnistía. Ahora, hablar de amnistía en España creo que es un poco delicado, pero fue una medida de gracia. Desde luego salió de la cárcel Karim Wade gracias a esa medida de gracia. La condena seguía activa, o sea, él seguía inhabilitado para presentarse a las elecciones anteriores, pero por eso creo que no fue una amnistía exactamente. Fue más bien como, no recuerdo la palabra, pero es otra palabra que no es amnistía exactamente, ¿no? La grâce Eh, présidentielle en francés, no la sé en ¿Cómo? español. La grâce présidentielle, el nombre. Exacto, una gracia presidencial, exacto.
que una vez que has cumplido la mitad de tu condena, ya el presidente te puede dar esa gracia y tal. Y él se va a Qatar. De hecho, ha seguido hasta ahora en Qatar. Él no ha vuelto a Senegal. Sí, sí, sí. Karim Wade. Y bueno, pero qué fuerte, ¿no? Y yo creo que también lo digo como lección, ¿no? Para nosotros, incluso, que a veces nos pensamos que la democracia tiene unos cimientos muy sólidos Ujú. y nos equivocamos, yo creo, ¿eh? Exacto. Que al final la democracia, el respeto a los derechos humanos, las libertades y tal, nos lo tenemos que currar todos los días, porque ya hemos visto en España cómo tratamos a los migrantes, por ejemplo, ¿no? O cómo en la Unión Europea es capaz de aprobar una ley de asilo y refugio que son 20 pasos para atrás, ¿no? Ujú. Entonces, quiero decir que como lección también es este rollo de decir, tenemos que estar alerta todo el tiempo porque no hay nada que se ha conseguido que sea inamovible, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Y bueno, pienso que hemos hablado mucho. Quería saber si Roberto podía, si había preguntas en el chat o si hay Sí, personas que quieren. María Greco tiene la mano levantada, si quieres, Vale, adelante. vale. Yo también tengo alguna cosita que María, que sea preguntar. fácil, María. Sí, claro, muy fácil. ¿Ves, Pepe, la posibilidad de una sonada militar? Es decir, que el O ejército de facilita. tome el poder en Senegal. Mira, yo llevo 13 años viviendo aquí, ¿vale? En todo este tiempo jamás se me hubiera pasado por la cabeza. O sea, no hubiera pensado en una circunstancia que hiciera que yo pensara en que podía haber un golpe de Estado. Pero llevo unos días dándole vueltas a eso, o sea, pensando hasta qué punto el aislamiento del que hablo de Macky Sall y puede llegar a forzar a que alguien porque claro, a veces los golpes de Estado no siempre, de hecho, casi nunca es el ejército en su conjunto quien los da, sino es un sector del ejército. Entonces, y hemos tenido los ejemplos claramente, ¿no? En prácticamente todos los golpes de Estado. Entonces, pienso, en un momento dado, un capitán, un coronel, un general de un determinado tal, pues puede decir, oye, esto es una locura, o sea, aquí a la gente se le ha ido la olla, esto no puede ser, el 2 de abril acaba el mandato. Por eso insistí antes en la fecha del 2 de abril, creo que es una fecha clave a tener en cuenta en todo esto, porque es cuando expira legalmente el mandato de Macky Sall. Yo creo que ahí, si algo pasa, puede estar en torno ahí. Y el tema del aislamiento ese al que yo veo no es exagerado, pero bueno, ha habido ya defecciones en el entorno de Macky Sall, Yusundur que le apoyó mucho, ministros, secretarios del gobierno que le han dimitido, y en el ámbito internacional vemos cómo se debilita, ¿no? Un poco la cosa. Yo creo que si ese proceso continúa de defecciones, digamos, de Macky Sall y desde la calle son capaces de mantener la presión, que esa yo creo que es la madre del cordero. Ujú. Porque yo he visto las manifestaciones, acabo de llegar, bueno, cuando una hora antes de conectarme, ¿no? De la calle, de Colobán, del barrio de Medina, que el tapé, bueno, gases lacrimógenos, hogueras, tal, un movidón. Hay un movidón montado ahora mismo en Senegal. Si esa presión se mantiene durante mucho tiempo, quizás alguien en el seno del ejército pueda decir, no, no, esto no... O sea, la comunidad internacional no va a salir en tromba a condenar un golpe de Estado porque Macky Sall ya está siendo instado a que restablezca el calendario electoral. Es una posibilidad, María, por responder, es una posibilidad, creo que difícil, porque no hay una tradición golpista en el ejército senegalés, Exactamente. nunca ha habido un golpe de Estado en este país, pero efectivamente yo creo que hoy por hoy hay quienes lo están barajando como una posibilidad en el caso de que se den esas circunstancias. Lo difícil es que se mantenga la presión ciudadana. Exacto. Yo concuerdo que hasta hace poco, pues no me lo hubiera pensado, pero ya con los ejemplos en países en vecinos a Senegal y también el ejemplo de Gabón, pues eso puede llegar. Y comparto al 100% tu análisis de la situación de verdad, como digo,
estoy muy, me encanta que haya esta dinámica porque es como, vale, bueno, yo estoy pensando algo desde el ámbito teórico y tú desde el terreno me está como diciendo, sí, 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 están apuntando hacia lo correcto. Así que muchas gracias otra vez por estar con nosotros en una aportación de calidad. Roberto, no sé si alguien Sí, más. sí, hay más. Bueno, Nuria tiene una pregunta también, Chelo también. Vale. No sé si había alguien más. Bueno, adelante, Nuria. Vale. Hola, bueno, muchas gracias por las explicaciones. A mí me gustaría saber un poco qué poder tiene, digamos, de presión la diáspora, porque sabemos que, bueno, la diáspora senegalesa es muy grande. Y yo no sé ahora cómo está, porque estoy un poco perdida, pero hace unos años incluso se hizo en Barcelona y, bueno, pude estar, que se estaba hablando, pues, que hubiera dos diputados en el Parlamento senegalés, de la diáspora, ¿no? Por el gran número de personas que están fuera y, y sobre todo pues por todo el dinero que están mandando a las familias, ¿no? Que imagino que es importante a nivel de PIB del país. Y luego, por supuesto, las dairas, ¿no? Yo creo que cuando empezaron también las revueltas ¿no? Porque se metió en la cárcel a Ousmane Sonko, pues también tuvieron un papel. Y si nos puede explicar un poquito si creen, porque creo que pueden ser actores que pueden participar o no, ¿no? Pero que también están ahí. Gracias. Bueno, En la segunda Pepe, pregunta, adelante. ¿te refieres a las hermandades religiosas, a las confrarías? No, No, no no, la entendí muy Sí, bien. sí, diáspora. sí. Ok. Sí, Pero perdona, la a las diáspora confrarías, primero sí, y... Letijan y Tuba, ¿no? Sí, sí. Ujú. Vale, vale. Serán dos preguntas, un poco el poder, digamos, digamos, la presión que se puede hacer desde la diáspora, ¿no? Porque yo no sé Mira, si ahora, perdóname mi ignorancia, pero yo creo que había dos diputados también en el Parlamento que están representando, no sé si esto se llegó a cuajar o no, pero sé que hubo un proceso. Y eso, las confrarías, ¿no? Tuba, los Diján, etcétera, etcétera, porque bueno, por el papel, digamos, social que tienen, ¿no? mm, sí, no sé cuántos diputados tiene la diáspora en este momento en el Parlamento senegalés, no sé cuántos exactamente tiene. Pero yo creo que el rol más activo que yo he visto en la diáspora es el tema de las redes sociales. Hay una efervescencia enorme en los grupos de Instagram, bueno, en Instagram, en los grupos de WhatsApp, en Twitter, en TikTok, en todos lados, enorme. Que a mí personalmente, y esto ya es una opinión personal, me parece que es limitada, quiero decir, porque al final la partida se va a jugar en el terreno, digamos, en la calle aquí, pero que contribuye, digamos, a agitar, a difundir determinados mensajes. Bueno, no seré yo quien tenga ahora que hacer el trabajo de recordar la importancia que tienen en el mundo de hoy las redes. De hecho, creo que buena parte del éxito y de la popularidad de Ousmane Sonko tiene que ver con un uso de las redes sociales muy del siglo XXI, ¿no? O sea, muy... Sonko hace directos en las redes sociales, o los hacía, ¿no? Cuando estaba libre, como una medida habitual, y él sabe que con eso llegaba a los senegaleses de Senegal, pero también a la diáspora. Y de hecho, buena parte de la diáspora digamos, proclive a esa opción política, ¿no? Por una cuestión también sociológica, quizás de la diáspora, ¿no? Porque el que está fuera normalmente es porque las cosas no le van bien o porque, bueno. Yo diría, Nuria, que tiene una capacidad de influir y de tal, pero que la partida no se juega en Twitter. Al final la partida de verdad no, creo que no se va a jugar en Twitter. Yo también, bueno, yo tengo una edad, no soy un nativo, digamos, digital, ¿no? Entonces tengo un conocimiento y una querencia, digamos, a las redes quizás menor de lo que pueda tener alguien de 30 años, ¿no? Pero entiendo que es un papel importante, ¿eh? Que no digo que no lo sea. Y luego lo de las cofradías, yo no lo sé, pero creo, mi sensación después de 13 años viviendo aquí es que la imagen que teníamos hace 20 años del rol político de las cofradías se ha ido también desgastando un poco.
creo que hay una nueva generación de senegaleses, por lo que yo hablo con ellos, por lo que me cuentan y tal, a los que ya no es tan fácil dictarles lo que tienen o no tienen que hacer, o lo que tienen o no tienen que votar desde Tuba o de Tibaguán, ¿no? Me parece que también ahí esas confrerías, por lo que ellos me cuentan, ya te digo que yo ahí un poco, pero por lo que ellos me cuentan, han ido, digamos, que siguen manteniendo un peso y una presencia muy importante, pero que hoy se ha ido perdiendo, digamos, ese peso de las confrerías. Te voy a decir una cosa, pero desde el corazón. Apago y me voy porque no puedo añadir nada más. Porque eso, no es una lectura muy buena y sobre todo lo que me encanta es tu humildad. Es tu humildad. Porque a pesar de vivir ahí 13 años, es como, me encanta, ¿no? La forma en que lo planteas porque es una forma que refleja más o menos. Todo se va a jugar en el terreno, es cierto, que las redes sociales van a ser el campo de batalla, sobre todo para ganar visibilidad a nivel internacional, pero lo que va a ser la verdadera presión sobre Macky Sall son acciones de terreno y es lo que planteaste y de verdad que aplauso cum laude para ti, de verdad que muchas gracias Pepe por estar con nosotros. Roberto, si hay... Chelo tiene, Chelo y también Jonas Diouf también tenía algo que decir. Adelante, Chelo. Hola, una pregunta para Pepe. Buenas noches. A mí me gustaría que nos contaras cómo ves el rol de Francia, porque por un lado ven la ola de la ola antifrancesa que hay en los demás países del Sahel, pero el tono de arrogancia no lo han bajado. O sea que Attal, en su discurso como primer ministro hace apenas una semana, eh, se veía muy beligerante y muy altivo respecto a lo que hay que hacer con la francofonía. A mí me gustaría que nos explicaras cuáles son los primeros signos de, pues eso, de nerviosismo en los expatriados, en el ambiente francés, y sobre todo cómo juzgas tú la actuación de la gendarmería senegalesa, que a mí me parece una copia de lo que ha pasado en anteriores ocasiones. La gendarmería, ya sea en Túnez, cuando la revolución árabe, lo primero que hacían es llamar a la gendarmería francesa para que les apoyara, les enviaran refuerzos, y es lo primero que se apoyan. No sé si tú ves ese paralelismo como, con lo que está ocurriendo, con la represión actual que estás viendo. Bueno, a mí no me consta, al menos no me consta que haya habido una llegada de refuerzos o de material en estos días de Francia, no me consta, no lo sé, entonces no puedo decir nada, pero sí te digo que hay un empleo de la fuerza, pero no solo que el empleo de la fuerza sea excesivo como impresión, ¿no? Sino que se han saltado la legalidad en el empleo de la fuerza. Y es lo que me parece. En las manifestaciones de 2021 ya vimos que hubo decenas de muertos y algunos de ellos por heridos de bala. Y ya en ese momento se constató la presencia infiltrados en las manifestaciones, vestidos de civil, de lo que aquí se llaman los nervis, que son matones que disparaban contra la gente. Y recuerdo después, porque eso decían, pero ¿estos de dónde han salido? No se sabía, Amnistía Internacional empezó una investigación, tal, y no se pudo conectar. Pero en las manifestaciones de 2023, del año pasado, de junio, esos nervis ya empezaron a llegar vídeos de los tipos en la sede del partido de la PR, empezaron a llegar vídeos de los tíos pasando al lado de la policía sin que la policía les dijera nada. Imagínate, un tío con una K-47 pasando al lado de la policía y no le decía nada, ¿no? Y hubo muchos muertos y heridos de bala real. Entonces, yo esto lo he hablado con gente, por ejemplo, del entorno del poder de Macky Sall, y ellos mismos me han admitido en Petit Comité que se les fue la mano con eso. Que esos no estaban contratados por el gobierno, sino que hubo algunos ministros que se asustaron porque había habido ataques a casas particulares y entonces contrataron a estos matores, pero yo creo que fue mucho más allá, yo creo que fue una cosa estructurada, ¿no? Y lo que decía antes,
ese uso de la fuerza, por ejemplo, que se manifestó, ya no te hablo solo de los gases lacrimógenos, de las pelotas de goma, de tal, sino de utilizar a niños como escudos humanos. Eso se vio, eso hubo gente que lo vio y hay fotos que se difundieron tremendas, que yo creo que pesarán para siempre en la conciencia de los dirigentes del país, que se pueda llegar a ese extremo, ¿no? O sea, que la dureza y la violencia de la represión es tremenda, es tremenda. Es verdad que el desafío era grande, pero claro, yo creo que ahí se sobrepasaron unos determinados límites. Y yo hoy estuve en la manifestación, ahora vengo de allí, ¿no? Y yo vi cómo se maltrató, por ejemplo, a una periodista, ¿no? Que fue detenida. Luego lo leía en las redes, ¿no? Que había sido detenida. Joder, pues la chica con el chaleco puesto de periodista, ¿no? Y como la agarran por el cuello. Quiero decir, ahí me da la sensación de que hay una orden explícita de ser contundentes, ¿no? De mostrar esa dureza para disuadir, ¿no? Ese vínculo con Francia, ya te digo que yo personalmente no lo he investigado, no lo he trabajado, no lo he podido constatar, quizás otros compañeros, y a lo mejor de lo que pueda estar vinculado con la reacción de Francia y lo que está pasando en el Sahel, quizás Dago esté mejor posicionado a lo mejor para responder, ¿no? Porque yo sé que él lo está trabajando mucho más. Gracias, Pepe. Adelante, Jonas Diouf. Antes de seguir, porque una cosa es que como tú controlas el tema, hay detalles sobre los cuales tú saltas. El APR es el nombre del partido de Macky Sall, porque dijiste APR, pero a veces como los acrónimos a veces saltan. Y sí, para añadir algo, si tengo la humildad, si puedo, es que sí, Senegal es uno de los, digamos, de los bastiones, ¿no? de la France-Afrique en el continente. Y como decía al principio, ¿no? Que Francia ha apoyado por ejemplo, la velocidad con la cual se han quitado la nacionalidad a Karim Wade y que sea el protagonista central de toda esta movida y sobre todo que esté de un partido que no esté el de Macky Sall, pues nos dice que hay un elemento allí que no depende forzosamente de Macky Sall, ¿no? Y se supone que puede ser de Francia. Así que, sin estar muy categórico, dejamos que el tiempo haga su efecto para dar más detalle a esto, pero sí que se ve la mano de Francia desde lejos. Roberto, la siguiente pregunta, por favor. Sí, Jonas, adelante. Vale. Buenas tardes a todos. Y mi pregunta es ¿qué papel tiene las cofradías senegaleses? Nosotros sabemos que los jefes musulmanes tenían antes, y bueno, todavía no sé si tienen este apoyo a Macky Sall. Y, a ver, yo lo que quiero saber, ¿cuál es la reacción de los jefes, las cofradías, después de que Macky Sall ha dicho que va a alargar las elecciones, aplastarlos, digamos? Y el segundo, ¿qué el impacto, eso sí sigue, va a tener con la inmigración que estamos viendo en Europa? A ver si eso no va a aumentar algo. Eso eran mis dos preguntas. Mira, antes hablábamos de las cofradías. Sí, Yo no he sí, escuchado un pronunciamiento explícito del Gran Serigne de Touba ujú, no, creo que no lo ha habido. Pero sí te digo, no solo Macky Sall tuvo el apoyo de las cofradías, también lo tuvo Abdou Diouf y también lo tuvo Senghor. Quiero decir, sí, sí. todos los presidentes de Senegal a lo largo de su historia, y Abdoulaye Wade, todos los presidentes de Senegal han contado con el apoyo de tal. Yo, para la gente que no es senegalesa, explicarles que es que estamos hablando de hermandades religiosas que juegan un rol muy importante en cuestiones no Sí, solo religiosas y morales, sino también han tenido a lo largo del tiempo un destacado rol político en el que eran capaces incluso de inclinar la balanza hacia uno, hacia otro, dando incluso doctrinas de voto, ¿no?
Y le decía Sí, antes a sí, el Nuria que, chantaje, sí. sí, y le decía, y es un poder económico muy fuerte el de Ahí se Tuva, ha tú parado. lo sabes, ¿no? Son, además controlan Se para. sectores económicos como el transporte o todo este tema de la escuela, la educación coránica, tal. O sea, digamos que tienen un rol también económico dentro del Estado. Pero le decía antes a Nuria, yo creo que ese es una fotografía Pena. que era válida hasta hace 15 o 20 años. Creo que la irrupción de las redes, de Internet, de las redes sociales, de una nueva generación de chavales que son musulmanes y que respetan a sus padres y tal, pero que viven la religión de otra manera, que están conectados con el mundo, y eso les hace un poquito saltarse esa historia de las cofradías y vivir la religión de otra manera. Eso es lo que yo percibo, ¿vale? En la gente joven. Y por eso creo que ese poder va a ir diluyéndose un poco, que aún siguen manteniendo, pero que creo que va a ir diluyéndose un poco. Me llamó la atención el otro día la Liga Nacional de Imam y Predicadores de Senegal manifestando su rechazo profundo al aplazamiento electoral. Ah, muy bien. Sí, 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 quiero decir, no explícitamente las confrerías y las hermandades, pero sí que esta liga de imam y predicadores han hecho un posicionamiento muy claro en contra de Macky Sall. Y preguntabas otra cosa, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Y qué impacto puede tener con la inmigración que se lo dice? Sí. Lo hablábamos Sí. antes también y con Dago, ¿no? Que cuando se vivieron las manifestaciones de junio coincide claramente en el tiempo con el repunte de la salida de cayucos a Canarias. Y que lo que yo percibo es que los jóvenes sienten una enorme frustración porque han depositado muchas esperanzas en el proyecto político de Ousmane Sonko y ven que ese proyecto político una y otra vez se le ponen palos en las ruedas. Primero impiden la candidatura de Sonko, ahora ya este retraso de las elecciones porque no quieren que ganen y tal. Entonces se sienten como frustrados y luego muchos pues tienen primos, hermanos, tíos que están detenidos en la cárcel sin que, digo bien, detenidos en la cárcel porque no están condenados. O sea, muchos de los que están en la cárcel desde hace 6 meses ni siquiera se les ha condenado. Entonces, claro, hay una sensación de miedo, de frustración, de enfado, que yo creo que incide directamente, vamos, no solo yo, ¿no? Yo creo que muchos analistas coinciden en que incide directamente en el afán migratorio, ¿no? De decir, no creo en el futuro inmediato de este país porque veo que la cosa política está revuelta, porque claro, es que luego de eso se habla, o hemos hablado poco, pero todo esto tiene un impacto en la economía. Ahora mismo muchos inversores están pensando, bueno, pero ¿y este país? ¿Esto qué es? Entonces, claro, ese es un elemento también a tener en cuenta, ¿no? Como siempre digo, no hay nada más que añadir. Ha sido claramente expuesto, claramente explicado. No hay nada más que añadir porque creo que lo has dicho muy bien, Pepe, lo has dicho muy bien. Roberto, no sé si hay más preguntas. No hay más están... preguntas. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Guadalupe escriben que yo iba a hacer dije que iba a hacer un matiz sobre una hipótesis de que ese posible golpe de Estado, no partiera del ejército, sino directamente de la gendarmería. Bueno, sí, puede ser. No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo no me puedo aventurar a hablar de algo que desconozco, pero sí que es verdad que en la medida en que el malestar social y el enfado crece, los gendarmes y los soldados también forman parte de la población. Entonces, claro, también pueden ver que se ven afectados por esta problemática. Mira, puede parecer una tontería, pero una amiga mía me decía hoy, Quiné, dice, on est fatigué. Me decía, es que estamos cansados de esto, ¿no? Entonces, también hay un límite de resistencia y de aguante de la gente. Entonces, la gente puede decir, pero es que vamos a seguir así ahora 10 meses más, manifestaciones, chanchullos, como digo, una refracción posible de la inversión y de la economía, porque al final aquí en la economía hay mucha actividad económica en la calle, el pequeño comercio y tal, y todo eso se resiente con los incidentes, ¿no? El otro día, ayer leía que un vendedor de café en Guayaguay o en Pekín,
que dice, había uno que fue a comprar el café y dice, no, no, yo estoy en huelga porque Macky Sall se quiere quedar y tal. Quiero decir que empieza a haber impactos ya múltiples. Entonces, claro, de repente, pues oye, pues igual un capitán de la gendarmería, un coronel, pero claro, entiendo que quien tiene el armamento sólido y grueso son los soldados y los tanques y tal, pero bueno, puede ocurrir que algún capitán de la gendarmería coaligado con uno del ejército, a lo mejor, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, es una posibilidad, claro. Pero una cosa es que es cierto que en muchos de los casos, bueno, en Mali, por ejemplo, la cuestión de los golpes de Estado, pero en Guinea, el propio Doumbouya era el responsable de la represión de los manifestantes, porque es como ha estado parte del sistema represivo hasta llegar al punto en que, digamos, que dijo, bueno, ya no hemos pasado 3 pueblos y hay que parar los pies a ese tío. Entonces, no es para incentivar, no es para animar o no es para promocionar, pero es para plantear una reflexión, una posibilidad, porque se ha visto repetidamente en otros países, en otros escenarios, y por mucho que queremos creer que el ejército de Senegal tiene una tradición republicana muy fuerte, el elemento que ha mencionado Pepe es muy importante. Hay una fecha constitucional a la que Macky Sall deja de ser el presidente de Senegal. En ese momento, constitucionalmente, hay un vacío de poder que no puede compensar un proyecto de ley del Parlamento, por mucho que el Parlamento sea el organismo representante del pueblo senegalés. No puede sustituirse al Consejo Constitucional. No sé si hay algo que no te cuadra o algo que he dicho que... Sí, sí, pero al final, Dago, como tú bien sabes, al final todo es política, ¿no? Exactamente. Y va a depender de los apoyos internacionales que pueda mantener Macky Sall. Yo creo que él debe estar en los últimos días llamando a todas las cancillerías y tal, y no sé qué. Él y su gente, ¿no? Va a depender de la presión ciudadana, de si se mantiene o no se mantiene. Fíjate que a diferencia, yo estuve en las manifestaciones de 2023 y en las de 2012 y en las de 2020 y tal. Pero en las de 2023 eran de una violencia grande, o sea, había un afán de romper cosas, ¿no? Y estaciones de gasolineras y supermercados y tal, que no veo ahora, punto uno, porque creo que las manifestaciones de 2023 y 2021 eran estallido de cólera y ahora veo, no solo yo, ¿no? Pero hay una razón objetiva en la que creen los que están saliendo a manifestar, y es que se ha producido un hecho suficientemente grave de violación, digamos. La oposición habla de golpe de Estado constitucional, ¿no? Yo no me atrevo a poner esa definición, eso que sean los expertos, ¿no?, en derecho quien lo haga, pero desde luego que se ha producido una violación clara del procedimiento y que hay un tema político que está influyendo tal, y que Macky Sall se quiere quedar 10 meses más de lo establecido en la ley, en la Constitución y tal. Entonces, las manifestaciones están teniendo una componente quizás menos violenta y percibo, porque ya van a entrar los sindicatos, tal y cual, que a partir de ahora van a estar un poco mejor estructuradas. Entonces, si esa estructuración consigue mantener la presión en la calle de manera continuada, pues oye, pues a lo mejor vemos escenarios de ruptura, ¿no?, que hoy no manejamos. Pero si eso no se consigue y Macky Sall amarra sus apoyos políticos internacionales, etcétera, bueno, pues a lo mejor el escenario es que pasa el 2 de abril y seguirá y dirá, no pasa nada, ya está, ¿no? Porque al final... Pero te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que no sé, porque la sabiduría divina le puede tocar, Macky Sall frente a una protesta fuerte de la sociedad civil pueda retroceder? Me parece que, bueno,
también es puede ser una opción, pero a día de hoy yo creo que no es la que pasa por su cabeza, ¿no? En todo caso, Dago, tendría que ser el Tribunal Constitucional quien desde su legitimidad le dijera, oye, mira, este decreto que tú has hecho no puede ser, es anticonstitucional, no se puede prolongar tu mandato más allá de lo previsto en la Constitución, a menos que haya una causa objetiva como una guerra o tal, y que sea el constitucional que lo haga. Pero que él, motu propio, digamos, de marcha atrás, me parece difícil. ¿Y por qué crees que no se pronuncia el Consejo Constitucional? ¿Por qué se Bueno, mantienen callados? Bueno, se tendrán que pronunciar, ¿eh? Porque entiendo que por un lado, porque tienen sus tiempos de estudiar las cosas jurídicamente y tal, y porque también luego al final lo sabemos, también la justicia ellos estarán mirando los apoyos, quién está con unos, quién está con otros, y viendo cómo la situación del país evoluciona, ¿no? Pero yo confío que la semana que viene o la otra, antes desde luego del 25 de febrero, hay un pronunciamiento del Constitucional, ¿no? A ver qué dicen. Porque es que también te digo una cosa, al Constitucional les ha atacado han sido atacados por el Parlamento, ¿no? Les han dicho que ellos son corruptos. Entonces, claro, Exactamente. hay un embrollo ahí, entonces a ver qué dicen, ¿no? Por eso, ¿no? Que hay dos particularmente que han sido los Los blancos de jueces. estos ataques por parte del Parlamento por una comisión de investigación, porque normalmente los miembros del Consejo Constitucional son cubiertos por inmunidad. Entonces, ¿cómo eso se puede manejar? Porque todo, como dice, un embrollo, ¿no? Están cubiertos por una inmunidad. Y entonces hay una comisión de investigación. ¿Qué es lo que puede pasar? Estamos enfrente de una crisis institucional, de una crisis política. ¿Cómo tú lo ves? ¿Es más institucional que política o...? Yo creo que es político institucional. Yo creo que es las dos cosas. Yo Okay. no creo. Hoy leía el análisis de un medio de comunicación importante, no recuerdo si era, no recuerdo cuál, decía las 5 claves de tal. Y decía ese medio, no estamos ante una crisis institucional. Yo sí creo que estamos ante una crisis Yo también. institucional, porque es verdad que la vida sigue hasta donde puede, ¿no? Pues el que se busca la vida en la calle, tal, cual, o sea, no hay cortes de luz, tal, vale. Pero hay una crisis institucional, o sea, ahora mismo el Parlamento, aprobando esa comisión de investigación, ha irrumpido en otro poder. Bueno, en España se debatió este tema con la amnistía, ¿no? Creo recordar que cuando Junts propuso investigar a los jueces y fue un objeto de polémica, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, no solo a los jueces, sino a los jueces del Constitucional, es lo que quiere hacer el Parlamento de Senegal. Y en España se montó un pifostio político, porque es que decía, pero bueno, pero ¿quién es, ¿no? Un partido político para meter en vereda las decisiones judiciales? No digo que no se pueda meter en vereda, sino que hay procedimientos para que, digamos, órganos de control del propio Poder Judicial para hacer eso. Porque es que si no, nos estamos, con perdón por la palabra, pero nos estamos trajinando a Montesquieu, ¿no? Es que si no se entiende, ¿no? No se entiende la división de poderes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que eso es un problema grave que tenemos de separación de poder en los estados africanos, que una vez más se está haciendo patente, nos está haciendo muy evidente aquí en la crisis senegalesa. No sé, Roberto, si hay otras preguntas. Bueno, hay comentarios en el chat. Lara nos comenta que cómo afectaría la decisión del gobierno de España, de que, como sabéis, a partir del 19 de febrero entra en vigor el visado de tránsito para ciudadanos senegaleses, con vuelos procedentes de Senegal. Eso creo que está más bien vinculado a esas políticas migratorias que tiene España de externalización y de control migratorio, que se están endureciendo ante la perspectiva de que ante esta realidad política y social en Senegal se tripliquen los viajes de jóvenes senegaleses hacia Canarias. Y Abdul Aziz también nos habla, un poco que lo podemos utilizar también para ir haciendo la conclusión
la jornada un poco qué perspectivas hay, qué soluciones hay de esta situación y hasta qué punto las soluciones dependen del gobierno senegalés o, bueno, es un poco lo habéis ido comentando y pero lo podemos utilizar para ir cerrando. Bueno, aquí hay una persona que no sé, Sí, Diego, hola, Diego, sí, hola, hola. adelante Diego. Solo una pregunta, porque al principio del encuentro se habló de que la ley electoral de Senegal es un poco diferente respecto a la de otros países y por eso es más difícil de manipular. ¿Es posible aclararme esta cosa que no sé lo que significa? Vale, no, yo no decía la ley, Diego, yo decía el Eh, propio sistema Sistema electoral. electoral, sí, sistema electoral, perdón. Ujú. Mm. Eh, Porque hay unos sistemas, unos mecanismos de control que yo he podido constatar que son muy eficaces. Por ejemplo, no solo la presencia de todos los partidos de los partidos que tengan apoderados, ¿no?, en las mesas de votación, sino que por norma está establecido que una vez que se produce el acta de la mesa electoral, se le puede hacer fotos y se hace público antes de que vaya a la oficina central de recuento, ¿no? A mí me consta que en algunos otros países, no sé si en todos, pero en algunos otros países, ese Los, acta va directamente a recuento sin que pase por manos de los apoderados. Entonces, claro, ahí ya hay un elemento complicado, ¿no? Y luego hay una sociedad civil muy activa que establece mecanismos de vigilancia electoral propios, ¿no? Yo recuerdo las elecciones de 2012, por ejemplo, y estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Que desplazaron a 2.500 observadores, una plataforma ciudadana, y hacía estas fotos con el teléfono móvil, hacían fotos de los procès verbal, se llama aquí, creo que se llama actas, ¿no?, en español, bueno, de las actas, de las mesas electorales. Creo que con ese tipo de mecanismos y de control interno que tiene el propio sistema, es mucho más difícil hacer trampa. Y esa impresión que yo tenía es algo que me corroboró después la presidenta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de las elecciones de 2019, que era española, Elena Valencián. Me dijo también ella, por su lado, me dijo, no, no, es que el sistema electoral senegalés tiene otros mecanismos de control, que yo desconozco, pero otros mecanismos de control internos que son muy difíciles informáticos y tal, que son muy difíciles de adulterar, digamos, los resultados. Decías conclusiones. Hemos apuntado algunas cosas, ¿no?, a lo largo de la conversación. Macky Sall lo que plantea es un diálogo entre todas las opciones políticas, pero para para discutir, fíjate, para discutir sobre el sistema del parrainage, ¿no?, el sistema de avales de los candidatos, que es susceptible de cambiarse, y para apaciguar el clima político. Pero yo no percibo ahora mismo en la oposición, salvo en Karim Wade, claro, no percibo un ánimo de diálogo. Ellos digamos que hay una postura muy clara y muy determinada de no al retraso electoral, ¿no? Digamos que están anclados en la postura de que las elecciones se tienen que celebrar el 25 de febrero y que no hay lugar a un retraso electoral. Creo que hay un choque ahora mismo en esas dos posiciones. No hay en este momento, creo, ningún cauce de diálogo abierto para solucionarlo. Y que para mí el escenario más plausible es que las protestas van a continuar, va a continuar la represión y vamos a ir a elecciones dentro de 10 meses, a menos que, ojalá, me equivoque y se produzca un escenario diferente. Pero mucho me temo que, o sea, para mí los escenarios son dos. O el Constitucional dice que hay que ir a elecciones y Macky Sall entonces tiene que aceptarlo, porque es que ya sí que sería un golpe de Estado que Macky Sall se saltara una decisión del Constitucional, ¿no? Muy evidente. O el Constitucional obliga a dar marcha atrás o vamos a elecciones en diciembre. A menos que la presión ciudadana logre que haya otro escenario como el que hemos planteado a lo largo de la tarde aquí, ¿no? Gracias, Pepe. En mi opinión, Dago, ¿estás hablando? Enciende el micrófono. Perdón, con el catarro me lo apagué para no molestar. Creo que
que Pepe lo ha planteado muy bien, que sin un cambio muy fuerte, lo más plausible es que las elecciones se celebren dentro de 10 meses. Porque, como le había preguntado, no pienso en un maquisal que pueda retroceder. Y tampoco creo que el Constitucional se oponga a Maquisal, ya que él nombró los jueces, ¿no? del Constitucional. Creo que con la importancia que tiene ese organismo en el marco de una república, tal y como la concebimos, ¿no? En África Occidental francesa, en la países francófonos de África Occidental, copiado del sistema francés, pues seguramente ha puesto allí los más fieles, sus lugartenientes más fieles, que no creo que se opongan de forma muy contundente a su decisión. Así que yo, salvo un caso de ruptura del orden constitucional, creo que hay, hay un camino directo hacia las elecciones dentro de 10 meses. Y para mí, de verdad, es una lástima porque Senegal siempre ha sido presentada como un país con un cierto nivel de avance y como lo decía Pepe, eso es un recordatorio para todo el mundo, para todos los demócratas, que la democracia no es algo que, que, que se consigue y que después hay que descansar, porque siempre se puede deshacer, ¿no? Entonces, eso sería la cosa que iba a aportar. Muchas gracias, Dago. Gracias, Pepe. Perdón. Nuria, en relación a lo de la diáspora, dice que actualmente está considerada como la 15ª región y que cuenta con 15 diputados y diputadas. Gracias, Nuria. Pues podemos dar por concluido. Creo que no va a ser la última, porque creo que va a dar bastante que hablar la situación ahora mismo. Decir que desde nuestra posición de CEA mostramos nuestra preocupación. Sabéis, mucha gente, hay compañeros y compañeras de CEA en Senegal que han declinado la opción de participar. O sea, que nos preocupa porque eso quiere decir, dando la razón a lo que dice Pepe, que hay un ambiente de represión, un poco de miedo y que no está, como que la situación ha cambiado. El otro día estuvimos charlando Pepe y yo también, que parecía que los jóvenes no tenían la misma beligerancia, no tenían la misma motivación. Parece ser que hoy no nos están dando la razón. También mostramos nuestra preocupación ante eso. Nosotros pensamos que realmente es el pueblo, son los jóvenes los que realmente pueden cambiar esto de manera rápida. Os agradecemos muchísimo que habéis dedicado este tiempo, Pepe, desde Dakar, y Dago desde Las Palmas. Gracias a ustedes por abrir este tipo de espacios, ¿no? Como decía, me están llegando, perdón, porque es que estoy en medio del quilombo, ¿no? Y están llegando mensajes de Ziguinchor, de San Luis, está viendo movidas por todos lados. Es que es generalizado. Y yo me temo que va a haber que lamentar de nuevo, ¿no? Fallecidos y a ver qué pasa, porque yo creo que un poco lo que todos compartimos es que a Senegal lo tenemos en el corazón, ¿no? Y que, joder, para mí es mi país de donde vivo de hace 13 años, ¿no? Y te da pena, ¿no? Ver cómo pasan estas cosas, ¿no? Así que ojalá que haya, bueno, pues alguna salida a todo esto y sobre todo que se respete la voluntad de los senegaleses y las senegalesas, ¿no? Que yo creo que ese tiene que ser el principio básico de la democracia, ¿no? Así es. Gracias. Vale, Gracias, yo no Pepe. tengo nada más Cuídate. que añadir, solamente agradecer a Pepe por su disponibilidad, por su aportación y decirle que de verdad eh, es un gran amigo. Estoy muy orgulloso de la labor que está haciendo allí en Senegal, sobre todo, como bien lo ha mencionado Roberto, dando voz a estos senegaleses que por miedo a la represión, ¿no?, de su propio gobierno, no pueden hablar y criticarlo abiertamente.
como se debería. Así que muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos y a todas de haber participado. Pues, Roberto, te cedo la palabra para el cierre. Gracias, Dago. Creo que vamos a grabar esta sesión, la vamos a intentar difundir. Nos parece interesante difundir toda esta información cuanto antes. Y bueno, esperamos que en la próxima hablar de Senegal en otro ámbito con Hay una cierta queja, mejora. Robert. ¿Vale? Hay una queja. Bueno, me parece un comentario interesante. Alguien acaba de decir que no se ha mencionado que que hay un control de Internet, que eso, que la censura que Bueno, hay en Senegal. Bueno, se han quedado temas ahí en el tintero. Sí. Lo del corte de internet duró 48 horas. Se restableció el miércoles. No sé si hoy lo han vuelto a reactivar, porque yo ahora estoy en casa con el wifi de casa. Pero el corte que hubo de internet fue el lunes y martes, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y el miércoles ya se restableció. sí, fue el día que dieron la noticia. Fue un corte solo de datos móviles. Los wifi sí Eso es. funcionaban, sí fue. Aunque sea de esa manera, fue una vulneración de derechos muy importante de la población. Sí, sí, claro, Muchas también, gracias. también. Sí, Tú está piensas que claro. aquí, les doy un ejemplo, yo me acuerdo, yo tengo Wave, que es una plataforma de pago por móvil, por internet móvil, como tienen muchos senegaleses o Orange Money, y de repente, claro, vas a la tienda y es como si no tuvieras dinero, te dejaban sin dinero, ¿no? Exactamente. Ujú. Así es. Gracias Muchas a todos. gracias. Y cuídate Gracias. mucho, Pepe. Cuídate. Gracias. Hablamos. Cuidaros mucho Muchas todos. gracias, Gracias, mucho Pepe. ánimo por ahí, mucho Muchísimas ánimo. Todo. gracias. Luego. Gracias. Hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias.